Es importante entender que no somos legalistas cuando obedecemos a la ley de Dios. Si la ley de Dios nos dice que hagamos algo o nos dice que no lo hagamos, entonces nuestra responsabilidad es obedecer a esa ley. Eso no es un legalismo. Los fariseos, sin embargo, sustituyeron la ley de Dios por tradiciones de hombres. Ellos crearon sus propias leyes. E hicieron de esas leyes que ellos crearon las leyes que regían toda su vida. El Señor habla cómo ellos pusieron en cadenas a las personas de su pueblo, donde Dios les había dado libertad. Una de las doctrinas más importantes de la teología reformada es la doctrina de la libertad cristiana. Eso no significa que los cristianos sean libres de comportarse como quieran. La doctrina de la libertad cristiana se aplica a asuntos que la Biblia no prohíbe ni ordena. En la Biblia, beber alcohol no es prohibido. No es pecado. Pero sí nos habla claramente de que es pecado emborracharse, porque en ello hay disolución. La embriaguez y el alcoholismo son tales problemas que algunos grupos de cristianos prohíben beber por completo, dando la idea que beber es pecado. Pero si ese es el caso, nosotros no tendríamos un Salvador, que la palabra es clara, que Jesús bebió vino. Entonces, ¿Jesús pecó? No, de ninguna manera, dice el apóstol. Si Jesús bebió y beber es un pecado, entonces Jesús no fue lo suficientemente santo para salvarse a sí mismo y mucho menos a nosotros. Muchos han intentado demostrar que Jesús realmente no bebió, entonces dicen que el agua que él convirtió en vino entonces no era vino realmente. Y que el vino del Nuevo Testamento no fue nunca fermentado, nunca tuvo alcohol. Desde una perspectiva exegética y académica, esto es simplemente una locura. Aquellos que toman esta posición se encuentran torciendo la Biblia. Como cuestión de prudencia, una persona puede optar por no dejar que el vino nunca toque sus labios. Pero tan pronto como esa decisión se eleva a una regla cotidiana de conducta cristiana, se convierte en un legalismo puro y simple. Ahí están legislando donde Dios ha dejado libres a las personas. Dios no nos deja libres para emborracharnos. Pero cuando vamos más allá de lo que Dios requiere e imponemos obligaciones que Dios no ha impuesto y lo hacemos en nombre de Dios, estamos haciendo lo que hacían los fariseos. Hay iglesias conservadoras que son muy celosas con la justicia de Dios y suelen caer en esa trampa. Le dicen a la gente que no pueden entonces usar maquillaje y entonces que no pueden bailar y no pueden hacer toda clase de reglas impuestas. Y esas reglas se convierten en su ley. Sus 10 mandamientos cambian de los 10 mandamientos de Dios a los 10 mandamientos de su iglesia. Esas reglas llegan a tal punto de convertirse en la prueba de si una persona es cristiana o no. Esas iglesias se vuelven entonces Dios. Es importante que no hagamos reglas que Dios no hace. La constante en las iglesias del Señor es esperar un comportamiento responsable. Pero tan pronto comenzamos a definir las cosas en términos no especificados por Dios, entonces legislamos donde Dios ha dejado libre. Ahí torcemos la naturaleza del Evangelio. El Evangelio salva, rescata, transforma, limpia, santifica y libera.
Cuando observamos los verdaderos requisitos de la ley de Dios y entendemos lo que realmente significa piedad, entonces temblamos ante las obligaciones morales que nos impone el Dios Todopoderoso. No debemos temblar ante los requerimientos de los hombres. Muchas veces todo lo que tienen es solamente una apariencia de justicia.